Bienvenidos a Historias de Terror Oficial ESP. También estamos en Spotify y Amazon Music. Comencemos con la primera historia. El expediente Vallecas. Madrid, 1992. El barrio de Vallecas dormía con la misma pesadez de siempre. Edificios envejecidos, calles estrechas y ecos de televisión colándose por ventanas abiertas. Pero en el número 8 de la calle Luis Marín, algo más que el sueño inquietaba a sus habitantes. Estefanía Gutiérrez Lázaro, una chica de 18 años, había empezado a comportarse de manera extraña desde hacía unos meses. Todo comenzó cuando, en el instituto, ella y unas amigas intentaron contactar con el espíritu del novio de una de ellas usando una ouija casera. La profesora interrumpió la sesión y cuentan que en ese momento una extraña niebla brotó del tablero y se coló en la nariz de Estefanía. Desde entonces su vida cambió. Estefanía empezó a sufrir convulsiones, a escuchar voces que nadie más oía. Se despertaba gritando por la noche. Decía ver sombras que caminaban por su habitación. Algunas veces su familia la encontraba en el suelo, con espuma en la boca, los ojos en blanco y gimiendo palabras en idiomas desconocidos. Fue llevada a varios médicos, psicólogos y especialistas. Nadie supo qué le pasaba. Una noche de verano, Estefanía murió en su habitación. Parada cardiorrespiratoria sin causa médica clara. Tenía solo 18 años. Su madre, Concepción, afirma que en los días anteriores a su muerte, Estefanía les había dicho que algo quería llevársela, pero la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Tras su muerte, la familia Gutiérrez Lázaro comenzó a experimentar fenómenos aterradores en la casa. Golpes en las paredes sin origen, puertas que se abrían solas, objetos que se desplazaban por el aire y voces infantiles riéndose a medianoche. El crucifijo del salón apareció arrancado de la pared y el Cristo decapitado. El cuadro de Estefanía se incendió sin causa aparente. La familia vivía aterrada, durmiendo juntos por miedo a separarse. Una noche, en noviembre, los sucesos fueron tan violentos que decidieron llamar a la policía. El inspector jefe José Pedro Negri acudió con su patrulla. El informe policial, uno de los pocos documentos oficiales que mencionan fenómenos paranormales en España, recoge hechos que helaron la sangre de los agentes. Según el informe, al entrar en la vivienda, el ambiente era extrañamente frío, pese a que la calefacción estaba encendida. Vieron una puerta abrirse sola con fuerza inusual, como si alguien invisible la empujara. Uno de los agentes fue testigo de cómo un armario temblaba y una mancha marrón aparecía en un mantel blanco sin explicación. Otro vio un crucifijo girar sobre sí mismo. «Jamás habíamos presenciado nada igual», declaró después el inspector Negri. No hallaron pruebas de fraude. La familia, devastada, no tenía motivos para fingir. Los fenómenos continuaron durante meses. La madre llegó a afirmar que vio una figura oscura deambulando por la casa que susurraba el nombre de su hija. El perro de la familia ladraba a la nada. El televisor se encendía solo mostrando imágenes distorsionadas. Incluso el padre de Estefanía sufrió una agresión invisible. Unas marcas de arañazos le aparecieron en el pecho tras una fuerte sacudida que lo lanzó al suelo. Finalmente, la familia abandonó la casa. El piso fue alquilado y vendido varias veces, pero nunca duraron mucho los nuevos inquilinos. La historia del expediente Vallecas se convirtió en uno de los casos más conocidos de actividad paranormal en España. Inspiró películas como Verónica, 2017, aunque con licencias dramáticas. Pero el expediente policial sigue siendo real, y muchos de los implicados, incluidos agentes de policía,
se niegan a volver a hablar del tema. Hoy en día, la vivienda sigue en pie. Los vecinos no quieren hablar del tema. Algunos dicen que por las noches se oyen lamentos en el pasillo. Otros, que una joven aparece brevemente reflejada en los cristales del portal. Nadie ha podido explicar científicamente qué sucedió en aquel piso de Vallecas. Pero quienes lo vivieron aseguran que fue real y que ella nunca se fue del todo. La niña del Monte de las Ánimas, basado en hechos reales. En las afueras de Soria, entre pinares densos y niebla eterna, se alza el Monte de las Ánimas. La mayoría conoce la leyenda que escribió Gustavo Adolfo Bécquer, pero pocos saben que no la inventó. La historia está basada en relatos mucho más antiguos, y lo peor es que no terminó en el siglo XIX. Sigue ocurriendo. A día de hoy. En 2018, Marta Ruiz, una estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Salamanca, viajó a Soria con su grupo de investigación. El objetivo era estudiar la arquitectura religiosa de la región, pero ella insistió en desviarse un día hacia el Monte de las Ánimas. Era octubre y la noche del 31 se acercaba. En el pueblo, un anciano les advirtió: «No subáis al monte al anochecer, no por miedo, sino por respeto». Marta, escéptica y racional, no hizo caso. Incluso grabó al anciano diciendo eso y se rió cuando él le dijo que la montaña devora a los que no creen. Esa noche, impulsada por el morbo y un deseo adolescente de sentir algo auténtico, Marta regresó sola al monte. Llevaba una linterna, su móvil con batería llena y un pequeño cuaderno. Estaba decidida a pasar una hora en el corazón del monte, justo donde la leyenda dice que los templarios cayeron en la emboscada. Tenía pensado grabar psicofonías. Su última entrada de audio, hallada en el teléfono recuperado por la Guardia Civil, dura 11 minutos. Son las 23:57 y estoy sola en el monte. Hay una niebla espesa, pero se ve la silueta de las ruinas. Me acerco. No se escucha nada, ni siquiera pájaros, ni grillos. Es antinatural. He puesto la grabadora. Escuchad esto. No hay viento, pero algo ha crujido a mi izquierda. Sigo avanzando. El suelo parece moverse bajo mis pies, como si pisara carne blanda. Dios, ¿qué ha sido eso? En el minuto 7, la grabación se llena de un murmullo apenas audible, como cánticos en latín, entrecortados por lo que parecen pisadas descalzas sobre hojas mojadas. Marta susurra: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Después se oye un grito corto, un jadeo, y la linterna cae al suelo. El móvil fue hallado al día siguiente por un senderista. No había señales de Marta, excepto un zapato y su cuaderno. En la última página escribió con letra temblorosa: «No son leyendas, no se fueron. Me ven, no puedo salir». La investigación oficial concluyó que se había desorientado y probablemente caído en una sima, aunque jamás se halló el cuerpo. Pero lo que sucedió después fue lo verdaderamente inquietante. Cada año, la noche del 31 de octubre, a las 12 en punto, varios testigos, habitantes del lugar y visitantes, afirman escuchar una voz de mujer en lo alto del monte. La voz no grita, susurra. Un equipo de investigadores paranormales acudió en 2020. 2 cámaras se apagaron exactamente a medianoche. Solo una funcionó. El vídeo muestra, durante 5 segundos, una figura blanca, femenina, de espaldas, a unos 20 metros. Luego, la lente se empaña sola, desde dentro. Un miembro del equipo, Miguel Sánchez, sufrió una crisis nerviosa esa misma noche y tuvo que ser internado. Dijo que ella le habló. En su delirio repetía: «Quiere que alguien vuelva. Dice que no está sola, que hay más. ¿Qué esperan?» Desde entonces, el monte está cerrado por la noche.
Aunque algunos se cuelan, grabar algo fiable es casi imposible. Los dispositivos fallan, los GPS pierden señal y las brújulas giran como locas. No es superstición. Es un hecho documentado por varios excursionistas. En 2023, un podcast de misterio español entrevistó a la madre de Marta. Ella, con voz apagada, confesó algo que nunca había contado a la policía. Durante 2 noches, tras su desaparición, mi móvil sonó a las 12 en punto. No respondí la primera vez. La segunda, sí. Y escuché a Marta. No hablaba, solo lloraba, como si estuviera muy, muy lejos. No era una grabación. Era mi hija. El periodista quiso registrar el número. Era el propio número de Marta. Pero la tarjeta SIM fue encontrada dentro del móvil, desactivada, sin cobertura desde la desaparición. Hoy, muchos aseguran que Marta está atrapada en el monte, como los caballeros templarios de la leyenda. Otros creen que ella despertó algo que estaba dormido, algo que no quiere ser ignorado, algo que aún tiene hambre. Si vas a Soria, evita el monte de las ánimas de noche. No porque tengas miedo, hazlo por respeto. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El silencio del cortijo jurado. Málaga, 2003. Un grupo de jóvenes exploradores urbanos decidió colarse una noche en el viejo y abandonado Cortijo Jurado, una enorme finca señorial situada a las afueras del municipio de Campanillas. La construcción, de mediados del siglo XIX, llevaba décadas en ruinas. Las historias que la rodeaban la convertían en un imán para los curiosos y amantes del misterio. Cuenta la leyenda que los herederos de la poderosa familia Heredia, antiguos propietarios del cortijo, estaban implicados en extraños rituales. Desde mediados del siglo XIX, muchas jóvenes desaparecieron en los alrededores de la finca. Nunca se encontraron sus cuerpos, pero se rumoreaba que eran llevadas al sótano del cortijo, donde se practicaban misas negras, sacrificios y rituales satánicos. Se hablaba de túneles secretos que conectaban la finca con el vecino cortijo de Colmenares. Se decía que allí se oían gritos, cadenas arrastrándose, y se veían figuras espectrales. Muchos trabajadores que intentaron rehabilitar el lugar abandonaron las obras por sucesos inexplicables. Herramientas que desaparecían, sombras que se deslizaban entre las habitaciones, y lo peor, susurros junto al oído cuando no había nadie cerca. Esa noche de otoño, los 5 jóvenes, armados con linternas y cámaras, cruzaron la verja oxidada. Se introdujeron en el edificio principal. La atmósfera era irrespirable. El polvo, el silencio denso y la sensación de que algo les observaba desde los ventanales rotos. Carlos, el más escéptico del grupo, lideraba la expedición. «Son solo leyendas», decía, pero su voz temblaba. Subieron por la escalera principal, cuya barandilla estaba medio podrida, hasta la planta superior. Allí encontraron una habitación con un pentagrama dibujado en el suelo y cera derretida esparcida por las esquinas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, algunas en latín, otras en un idioma irreconocible. Uno de ellos, Marta, apuntó con su linterna hacia un espejo viejo. Por un segundo, vieron algo más que su reflejo. Una figura alta, oscura, con el rostro cubierto por una especie de velo ensangrentado. Gritaron y salieron corriendo al pasillo. Carlos intentó calmar al grupo, pero entonces la linterna de David cayó al suelo. Él estaba rígido, con los ojos abiertos de par en par. Tartamudeaba. «Ha dicho mi nombre, lo ha dicho». Bajaron corriendo las escaleras.
Al pasar junto a una de las puertas cerradas, escucharon golpes fuertes desde el otro lado, como si alguien arañara con desesperación. Intentaron abrirla, pero estaba sellada. «¡Ayudadme!», gritó una voz de mujer desde dentro. Salieron a la carrera, aterrados. Pero al llegar al exterior, notaron que faltaba alguien. Sara. Nadie la había visto separarse del grupo. Volvieron a entrar, llamándola a gritos. La buscaron durante más de media hora. Finalmente, la encontraron en el sótano, sentada en el suelo, con la mirada perdida. No respondía. Estaba completamente fría. La llevaron al hospital. Estuvo una semana sin hablar. Cuando por fin reaccionó, solo dijo una frase: «Ella sigue allí abajo». Los jóvenes no volvieron jamás, pero uno de ellos, meses después, regresó acompañado por un equipo de investigadores del misterio. Grabaron psicofonías y colocaron cámaras. Captaron susurros que decían: «Sacrificadas, dolor, nunca saldrás». Una de las grabaciones más inquietantes recogió una voz femenina que repetía el nombre de Marta, quien, al escucharla, sufrió una crisis nerviosa. Nunca quiso hablar más del tema. El cortijo jurado sigue en pie, con proyectos de rehabilitación que una y otra vez fracasan, como si una maldición lo impidiera. Los vecinos afirman que por las noches se encienden luces en las ventanas, que no hay electricidad. Algunos aseguran haber visto a una joven vestida de blanco caminar entre los olivos cercanos, descalza, con la mirada perdida. Incluso hay registros policiales de testimonios sobre gritos que se oyen desde la carretera y vigilantes de seguridad que han renunciado tras noches inexplicables.